Hola, ¿qué tal? Esto es el comentario positivo. Estamos hoy en la serie de los héroes de la fe. Hoy vamos a tocar dos temas solamente. Eh, no, hoy vamos a terminar de ver el tema de los padres apostólicos y vamos a empezar con un documento anónimo que es del año 100, que se llama la Didache. Este documento es muy importante porque, a pesar de que no se sabe realmente de su autor, es un tratado que gozó de mucho prestigio durante bastantes siglos, siendo tenido por canónico por algunos padres apostólicos. De hecho, algunos hablan de que son las enseñanzas de los apóstoles, de los primeros apóstoles, y lo que habla principalmente son instrucciones sobre la moral cristiana, la organización y el culto que se debe de tener, cómo se debe de hacer el culto en la iglesia y el deber de estar listos para el regreso de Cristo. Esos son los puntos más importantes. Tiene avisos de vigilancia acerca de apóstoles y profetas itinerantes falsos. Estamos hablando ya en el año 100, y bueno, aquí está hablando que no necesariamente está hablando de todos, sino está explicando, o sea, de que todos sean, porque algo que debe quedar bien subrayado, y ya lo hemos hablado con otros padres de la iglesia, es que algunos otros padres de la iglesia creían o más bien ellos hablaban respecto a la sucesión y el deber de levantar a otro en el puesto del que que ya había fallecido. Y en este aspecto vemos que de hecho ellos iniciaron esta sucesión cuando los 11 apóstoles quedaron solos, nombraron a uno, ellos, y después uno fue nombrado por el Señor Jesucristo. Entonces vemos que la sucesión es algo normal, y aquí vemos que no está hablando de que sea que no haya apóstoles o profetas ya, como lo han enseñado muchos, sino lo que está hablando es la vigilancia acerca de los apóstoles y profetas falsos. La iglesia local, dirigida por una pluralidad de obispos y de diáconos, hablando de las autoridades que van a estar en la iglesia. También el culto gira en torno a la organización, la enseñanza, en torno a la oración, la enseñanza y la Santa Cena. Son los tres puntos importantes de los que habla la Didache: la oración, la enseñanza y la Santa Cena. El culto gira en torno a estos tres temas. Ahora, el pan y el vino de la mesa del Señor se le llama comida y bebida espiritual en este libro. Y bueno, vemos que habla de elogios, está hablando de la forma en que sí son, o sí hay, o sí puede haber lo que son el liderazgo en la iglesia, que estamos hablando finalmente de los obispos y de los diáconos. Y también, entonces, cuando estaba hablando de que había falsos, pues también está hablando de que sí se elijan, que quede subrayado otra vez, hablando de lo que mucha gente dice, que hoy ya los ministerios ya no son. Dice aquí: elegidos obispos y diáconos dignos del Señor, que sean hombres mansos, desinteresados y probados. Esto está en el capítulo 15, versículo 1 de la Didache. Habla en el capítulo 11, versículo 6, que el apóstol, si pide dinero, es falso profeta. Está hablando obviamente, de una persona que no es que esté hablando de los diezmos y de las ofrendas, que ya lo habíamos platicado, sino de alguien que en todo tiempo y en todo momento está pidiendo dinero, y que pues realmente casi le quiere hacer manita de puerco a la iglesia para sacarles dinero. Ese es un falso profeta. Ahora también habla como este fragmento estaba disperso por los montes y reunidos se hizo uno. O sea, habían diferentes fragmentos dispersos y los hicieron uno, y así se ha reunido tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino. Esto está en el capítulo 9, versículo 4. También habla en el capítulo 13, versículo 1, dice: todo profeta verdadero que quiera morar de asiento entre vosotros es digno de su sustento. O sea, es donde queda claro la parte de alguien que está haciendo la manita de puerco cuando pide dinero, y otra persona que es digno del sustento de la iglesia. Igualmente, el maestro verdadero también merece su sustento. Está hablando en el versículo 13, versículo 1, está hablando precisamente del que
pues puedan ganar de la iglesia, o sosteniendo, reafirmando la escritura que dice que el trabajador es digno de su salario. Y también habla, en otra parte dice: reunidos cada día del Señor, romped el pan y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados. O sea, la Santa Cena es después de confesar los pecados, algo que subrayamos también en otra ocasión, cuando hablamos de que cada vez que vamos a tomar la Santa Cena, pues sabemos que somos imperfectos y que tenemos que tomarla con un corazón limpio. Entonces tenemos que ponernos a cuentas con Dios antes de tomar la Santa Cena. En la escritura, donde habla de que no se debe de tomar la Santa de una manera indigna, si vemos el contexto, no dice que no la tomemos, sino que primero nos pongamos a cuenta antes de tomarla. Entonces, lo único que tenemos que aprender a hacer es que, sabiendo que somos imperfectos, es que cada vez que vamos a tomar la Santa Cena, tenemos que hacerlo de una manera en que primero nos hayamos puesto a cuentas con Dios. Y es de lo que habla la Didache, que dice: reunidos cada día del Señor, romped el pan y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados. Bueno, esto es lo que viene principalmente en el documento llamado la Didache. Es un documento muy importante, ya que vienen regulaciones de cómo debe dirigirse el culto. Después vamos a hablar también de Papías, que también fue otro de los padres apostólicos. Este documento, bueno, más bien Papías vivió del año 60 al 130 y habla de la expiación de las sentencias del Señor principalmente. Y bueno, vemos que algunos puntos de los que habla Papías, dice el documento, bueno, que era un obispo que fue de Heriápolis. Se supone que fue discípulo de Juan, el evangelista. Escribió solamente 5 libros, que tituló Explicación de las sentencias del Señor, en los cuales, cuando afirma en su prefacio que no sigue varias opiniones, sino la autoridad de los apóstoles, dijo: consideré lo que Andrés y Pedro dijeron, lo que Felipe, lo que Tomás, lo que Santiago, lo que Juan, lo que Mateo o cualquier otro entre los discípulos de nuestro Señor dijo, lo que también Aristión y Juan el anciano, discípulos del Señor, dijeron, no tanto por haber leído yo sus libros, sino porque su voz viva se oye hasta el día de hoy en los autores mismos. De esta lista de nombres parece que el Juan puesto entre los discípulos no es el mismo que el presbítero Juan, a quien pone tras Aristión en su enumeración. Decimos esto por la opinión antes expresada, en la que se declara por muchos que las últimas 2 cartas de Juan no son obra de Juan el apóstol, sino de Juan el presbítero. Algunos creen que las últimas 2 cartas no son de Juan el evangelista, sino del presbítero. Se dice que se unió una segunda venida que se publicó, una segunda venida del Señor, o millennium. Irineo y Apolinar y otros le siguen cuando dicen que tras la resurrección del Señor, el Señor reinará en la carne con los santos. Tertuliano, en su obra sobre la esperanza, Victorino de Peteo y Lancio también siguen esta línea. Esto lo vemos en los documentos de Jerónimos, en el libro Viris, capítulo 18. Y bueno, Papías mantiene conceptos mileniales de escatología. Afirma que Marcos, para escribir su evangelio, se basó en las palabras de Pedro. Es de ahí donde nosotros también pues tenemos la confianza y tenemos la creencia de que Marcos tomó sus memorias de Pedro y fueron las que transcribió, obviamente hablando también de las mismas, porque también si hablamos que Juan Marcos era el jovencito que huyó desnudo la noche del arresto del Señor, entonces sí también tenía recuerdos de primera mano, pero principalmente lo que le platicó Pedro fue lo que plasmó en ese evangelio. Por eso muchas veces se ha dicho que más bien vendría siendo como el evangelio de Pedro, porque son principalmente las memorias de Pedro, aunque Marcos las puso en el orden de importancia que él creyó. No tienen un orden cronológico finalmente, pero Papías tenía la creencia de que había sido Juan Marcos el que había tomado de Pedro las experiencias para plasmarlas en su evangelio. Afirma que Mateo escribió el evangelio su propio evangelio en hebreo, y también vemos que distingue entre Juan el apóstol y Juan el anciano, siendo el primero autor del evangelio y el segundo el autor del Apocalipsis. Está hablando de él nos explica, Papías, que pudieron haber sido 2 personas distintas,
el autor del Evangelio de Juan y el autor del libro de Apocalipsis. Amén. Bueno, después vemos, por último, y ya para terminar este tema de los padres apostólicos, vemos a Policarpo. Policarpo vivió del año 69 al 160. Y bueno, tenemos su carta a los filipenses. Policarpo se cree que fue discípulo del apóstol Juan y fue ordenado obispo en Esmirna. Fue jefe de toda Asia, donde vio y tuvo como maestros a algunos de los apóstoles y a aquellos que habían visto al Señor. Personas que realmente de primera mano habían visto al Señor fueron los que le enseñaron. A causa de ciertas cuestiones sobre la fecha de la Pascua, fue a Roma en el tiempo del emperador Antonio Pío, cuando Aniceto gobernaba la iglesia de esa ciudad. Allí volvió a la fe a muchos creyentes que habían sido engañados por la persecución de Marción y Valentín. Estamos hablando que ellos fueron apóstatas que estaban enseñando cosas incorrectas del evangelio, puras mentiras, pero que tuvieron mucha gente que se les acercó. De hecho, Marción, una vez que hablemos un poco más de la historia de la iglesia, vemos que es como un poquito como los inicios de la fe de lo que hoy se puede llamar los testigos de Jehová. Son ideas muy, muy similares las de Marción y ellos. Y bueno, vemos que engañados por la persuasión de Marción y Valentín, cuando Marción se encontró por casualidad con él y le dijo: ¿nos reconoces? Le contestó: te reconozco como el primogénito de Satanás. Tras esto, durante el reinado de Marco Antonio y Lucio Aurelio Cómodo, en la cuarta persecución tras Nerón, en la presencia del procónsul, en el tribunal de Esmirna y con toda la gente vociferando contra de él en el anfiteatro, fue quemado. Escribió una carta muy valiosa a los filipenses que se lee hasta el día de hoy en las reuniones en Asia. Esto lo vemos en los documentos de Jerónimos, de Vidis y Listribus, capítulo 17. Amén. Y bueno, su carta tiene muchas citas del Nuevo Testamento. Se aboca mucho a enseñar o a explicar citas del Nuevo Testamento, Evangelios, Hechos y Epístolas. Es partidario de celebrar la Pascua el 14 de Nisan, como los judíos. Cuartodecimianos le llaman, cuartodecimianos. Nunca menciona al obispo en singular y sí a los ancianos en plural. El tono de la carta es esencialmente pastoral. Y bueno, principales escritos dentro del documento. Mas también los ancianos han de tener entrañas de misericordia, compasivos para con todos, tratando de traer a buen camino lo extraviado, visitando a los enfermos, no descuidándose de atender a la viuda, al huérfano y al pobre, muy ajenos de toda ira, de toda acepción de personas y juicio injusto, lejos de todo amor al dinero, no creyendo demasiado a prisa la acusación contra nadie, no severos en sus juicios, sabiendo que todos somos deudores de pecado. Bueno, entonces estamos hablando de los principales escritos de Policarpo, y bueno, estábamos hablando de que en su escrito está hablando: todo el que no confesare que Jesucristo ha venido en la carne es un anticristo. El que no confesare el testimonio de la cruz procede del diablo, y el que torciere las sentencias del Señor en interés de sus propias concupiscencias, el tal es primogénito de Satanás. Esto está en el capítulo 7, versículo 1, y en el versículo 2 dice: dejando las falsas enseñanzas, volvámonos a la palabra que nos fue transmitida desde el principio. Bueno, estos son los documentos principales y los escritos principales de los padres los padres apostólicos. Entonces, con esto terminamos este tema de los padres apostólicos, y bueno, seguiremos viendo héroes de la fe con otros temas. Y bueno, pues vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar gracias. Padre, le doy gracias primero por la oportunidad y el privilegio de poder compartir esta enseñanza. Sí nos es importante poder ver la historia de la iglesia, porque vemos la importancia que tenía la sucesión de los maestros, de los apóstoles,
vemos que sí había una necesidad de darle continuidad, que lo empezaron a hacer los primeros discípulos también, cuando arrestaron al Señor Jesús y Judas traicionó al Señor Jesús, pues ellos escogieron a uno, el Señor Jesucristo escogió a otro, pero finalmente vemos que desde ahí empezó la sucesión y que siempre hay una necesidad, de lo que hablaba Jerónimo también, que había una necesidad de estar nombrando cada que se falleciera un padre de la iglesia, pues poner a uno en su lugar. Entonces esa es la importancia de poder ver los 5 ministerios desde el punto de vista de la historia, y bueno, también la regulación de cómo tenía que vivir en la iglesia, la importancia del obispado y cómo tenía que vivir, que también lo vemos en las cartas de Pablo. Y gracias, Padre, porque nos da luz el conocer la historia de nuestra iglesia. Le damos gracias, le damos toda la gloria y la honra, y todo esto lo oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas gracias, vamos a continuar con estos temas, y bueno, pues que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Nada más recordándoles que por favor me apoyen. Si les ha gustado este video, si ha sido de bendición, que me apoyen con un like y que lo puedan compartir, y si me pueden regalar en la caja de comentarios un comentario para que podamos checar, y yo pues todas las preguntas que puedan haber también las voy a contestar. Y gracias, que tengan buenas tardes.